Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro culto de salud mental. Qué alegría estar aquí nuevamente para ser partícipe de esta experiencia congregacional. La experiencia con la congregación es algo que la Biblia siempre nos está recomendando y nos muestra como una de las claves del buen funcionamiento de la vida espiritual de los creyentes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una frase de la carta a los Hebreos. No lo podemos hacer físicamente, pero virtualmente asumimos ese espíritu, sabiendo que hay un horario, que hay un estreno, y lo esperamos siempre con una expectativa enorme. Y de esa expectativa que nosotros generemos depende mucho la experiencia de edificación que vivimos. Así que los invito a que nos tomemos esto con la mayor seriedad. Y con esa motivación Dios nos va a hablar, Dios tratará con nosotros y saldremos grandemente edificados de esta reunión. Así que los voy a invitar para que estén en pies, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos sentimos privilegiados de poder estar aquí, porque poder creer esto ha sido definitivo para nuestro bienestar, para nuestra sanidad. Y cuántas cosas están sucediendo en este mismo momento. Dios nos está sanando, Dios nos está permitiendo ver las cosas de una manera extraordinaria y no queremos desaprovechar lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Oremos, levantemos nuestras manos al cielo y pidámosle a Dios que primero démosle gracias y después pidámosle a Dios que nos permita sacar todo el provecho de esta reunión. Dios de los cielos, estamos delante de ti en esta noche y te damos gracias por la extraordinaria oportunidad que tenemos al podernos reunir para disfrutar de esta experiencia con la congregación, sabiendo, Señor, que en todos los lugares de nuestro país y fuera de este país, muchas personas están a la expectativa de nuestra reunión y se conectan, Señor, para disfrutar de esta experiencia virtual como si fuera una experiencia presencial, con esa fe, Señor. Y de esa manera nos edificamos, recibimos el impacto sanador de tu palabra y al terminar nuestra actividad sentimos la experiencia, Señor, de liberación, de sanidad que tú nos das por la disposición que podemos sacar de cada uno de nosotros mismos, Dios de los cielos. Aquí estamos. Te pedimos también en el nombre de Jesús que nos guíe, Señor, y que nos orientes en nuestra actividad para que todo lo que suceda en nuestra reunión de esta noche resulte altamente saludable para todos. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos y amigos, y en esta noche vamos a hacerlo en la carta a los Romanos, capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera del 95, cada uno de ustedes en sus versiones. Y vamos a prestar mucha atención desde ya a este contenido que tiene mucho que ver con el tema que posteriormente nos estará transmitiendo nuestro líder nacional, nuestro pastor Jorge Enrique Orejuela. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual, o por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Qué palabra tan especial, tan oportuna. Y ya recibiremos entonces la edificación que viene a través de la enseñanza de esta noche. Vamos a saludarnos allí en familia como podamos hacerlo y nos preparamos para alabar a Dios a través de nuestros cánticos, que siempre se eligen acorde con el tema que se ha venido tratando. Que Dios nos bendiga grandemente. Muchas gracias, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Tú eres la verdad. Someto a tu santa voluntad, porque el Espíritu que has dado recibir sea tu palabra en mi carne realidad. Fui maleado
tú eres la verdad. Cual luz de aurora, día a día crecerá. Y en esta fe que ya se empieza a despertar, yo reconozco tu majestad, y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. En tu altar ofrendo hoy lo que hay en mí, y me someto a tu santa voluntad, porque el Espíritu que has dado recibir sea tu palabra en mi carne realidad. Fui maleado por la incredulidad, pero a tu voz mi corazón abierto está. Entra, Jesús, tú eres la verdad, sencilla y limpia, que en mi vida crecerá. Entra, Jesús, tú eres la verdad, cual luz de aurora, día a día crecerá. Y en esta fe que ya se empieza a despertar, yo reconozco tu majestad, y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad,
es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. A su Hijo al mundo, Él vino a amar, a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba que Él vive ya.
hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Hermanos míos, Dios les bendiga. Me alegra mucho poder encontrarlos nuevamente en este programa de salud mental. Gracias a Dios por nuestra experiencia espiritual que nos está permitiendo cada día acercarnos mucho más a las claridades de una forma de vivir que corresponda a los propósitos de Dios, acercarnos al ideal del plan de Dios, un propósito de valor eterno. Eso de aprender a vivir como Dios manda es salud, es una propuesta de salud, es en términos de Jesús una propuesta de vida abundante,
Y por eso usted y yo hoy podemos estar gozosos, porque aunque tengamos muchas limitaciones y nuestra estructura sea una estructura que adolece de muchas condiciones que afectan negativamente, nosotros tenemos que decir que nuestro corazón se llena de esperanza porque vemos a Dios obrar cada día, perfeccionando paso a paso nuestra existencia. Esa virtud de Cristo Jesús, el poder de Cristo Jesús. Jesús es todo una expresión de las posibilidades humanas en el propósito de Dios. Jesús es lo máximo. Jesús es alguien que nos llena la vida de alternativas y de soluciones desde cualquier ángulo que nosotros podamos mirarlo. Y por eso, cuando estamos entendiendo la restauración de nuestra mente, podemos decir que tenemos un potencial proyectado hacia el futuro, en el desarrollo de nuestras posibilidades. Y el potencial es que Dios nos ha hecho herederos de la mente de Cristo. Somos partícipes de la mente de Cristo. Y eso es algo que mirándolo en este proceso en el que vamos, nosotros tenemos oportunidad de una salud mental como en ningún momento de la historia en este mundo se ha podido visualizar objetivamente, porque Cristo Jesús es la solvencia mental y transferido a nosotros el poder, cada día vamos a ser mucho más saludables, mucho más elaborados y estructurados en nuestra manera de pensar. Ese himno, porque Él vive, está expresando el gran valor que tiene la resurrección, el gran valor de la obra de Cristo para nosotros. Ese es un himno que encaja muy bien en todo esto que estamos tratando de entender en nuestra salud mental alrededor del perdón, alrededor de la restauración que da poder vivir toda la experiencia del perdón. Dios nos envió a su Hijo al mundo. Él vino a amar y a perdonar. Su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba que Él vive ya. Y entonces a partir de esa experiencia podemos decir, porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, ya el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Es Cristo, como decía el apóstol Pablo, es Cristo el Señor, nuestra esperanza de gloria. Gracias a Dios por todo esto. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos guíe en la reflexión de esta noche y que podamos, a la luz de la palabra, ir encontrando por la obra del Espíritu un encuadre más ajustado a las condiciones de nuestra mente, que lentamente vaya produciéndose una manera de entender la vida, de interpretarla, de ubicarnos frente a ella tan saludable que nosotros podamos decir que todo esto tiene un sentido extraordinario. Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias por este privilegio de estar con la iglesia compartiendo este momento especial
Gracias, Señor, porque en medio de este ambiente cúltico nosotros percibimos tu intervención salvando, sanando, restaurando las condiciones de nuestros pensamientos y dándole el ajuste total a nuestra mente para que el propósito tuyo se vuelva perfecto para nosotros. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias por todo lo que nos das, gracias por todo lo que nos concedes, gracias por todas las oportunidades que tenemos para ir resolviendo las cosas que podemos ir resolviendo. Gracias, Padre Santo, por Jesús el Señor. Gracias por todas las oportunidades que nos concedes al darnos claridad renovada y poder interpretar esta forma de vida como la gran y privilegiada ocasión que tenemos para poder darle altura a nuestra existencia, identificándonos cada vez más con la vida de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ajustar todo en nosotros a la claridad que nos llega. Ayúdanos a tener el valor, Señor, de enfrentarnos a nosotros mismos y de replantear tantas cosas que tenemos que replantear para que el sistema del perdón tenga lugar en la vida nuestra. En el nombre glorioso de Jesucristo, te damos gracias porque sabemos que estás haciendo una obra perfecta. Estás interviniendo de una manera especial en el corazón, en la vida de cada creyente. Estás despertando en mis hermanos presentes en esta reunión una perspectiva de su existencia que les está recreando, Señor, la visión de ellos mismos y la visión, Señor, de lo que tú puedes hacer en cada vida, en cada corazón, en cada mente. En el nombre de Jesús, el Señor, te agradezco esto y te expreso, Señor, esos sentimientos de gozo que tengo porque veo que estás obrando en la iglesia de esta manera tan especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, siéntense, por favor. Hemos descrito en reuniones anteriores, especialmente en la última, la forma como el sistema de Dios basado en la verdad y en la justicia terminó siendo transgredido por los seres humanos que decidieron desconocer a Dios, decidieron ignorarlo, decidieron vivir sin tomarlo en cuenta, y entonces la justicia se volvió iniquidad y la verdad fue cambiada por la mentira, por el error, por las elaboraciones falsas. Y alrededor de todo eso se produjo toda una serie de desequilibrios. Se creó el ambiente propio de la injusticia de orden social, personas que terminaron perdiendo sus derechos en la vida y otros que terminaron abusando de las posibilidades, por ejemplo, que el poder les daba. De modo que el mundo se convirtió en una condición que poco a poco fue degradando la especie y la fue convirtiendo en una sociedad dañada, en una sociedad ofendida, maltratada, traumatizada, absolutamente desubicada. Y con eso, esa degradación de la vida social trae como consecuencia la irrealización de los seres humanos y la muerte de las posibilidades en esa misma sociedad. Es decir, no hay futuro desde esa perspectiva. Si todas las cosas dependieran de lo que sucede en una sociedad degradada como esa, el futuro es la destrucción total.
¿ya? La humanidad camina hacia la autodestrucción si Dios no interviniera a través de la actitud de personas que, tocadas, afectadas por el conocimiento de Dios, deciden cambiar el orden de la sociedad y establecer un programa con un criterio absolutamente diferente que restaure todo lo que se perdió. El perfecto sistema de Dios para restaurar ese equilibrio en el mundo, donde la justicia y la verdad imperen, donde como consecuencia se creen todas las condiciones para la paz que generará las múltiples formas de bienestar y crecimiento. Hermanos míos, el perfecto sistema es el sistema de Dios en Cristo, el sistema que Dios avala desde la obra de Cristo Jesús. Aleluya. Vean ustedes que siempre menciono la idea completa. Es el sistema de Dios en Cristo, o es el sistema que termina avalando Dios o usando Dios a través de la obra de Cristo, demostrando que el sistema tiene un poderoso componente humano, pero en el sistema interviene el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el que sustenta todos los procesos válidos en la existencia de los seres humanos. Toda obra válida, ¿ya? Toda obra perfecta. ¿Qué es lo que dice Santiago? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿ya? Cuando vemos a Dios intervenir, Dios se ve la presencia de Dios, se nota la intervención de Dios, porque las cosas se ordenan de manera correcta. Y aunque los procesos tienen origen humano, de hecho tenemos que entender que el poder que sostiene todo eso es el poder de Dios. Entonces podemos decir, hermanos míos, que es un sistema, y es que todo esto que estoy diciendo, y quiero aprovechar la ocasión para aclararlo, todo esto que estoy diciendo, y lo he venido diciendo en las últimas reuniones de los miércoles, es para confirmarles a ustedes de que cuando Dios nos pide a nosotros que perdonemos, y el perdón lo constituye en un elemento fundamental del proceso sanador y salvador de Él, esas cosas no obedecen a mandamientos caprichosos. Eso tiene toda su ciencia, tiene todo su sustento. Y precisamente una de las cosas grandiosas de la teología cristiana es descubrir el lugar que tiene el perdón en el programa de Dios. La teología de los apóstoles, la visión que ellos desarrollaron a través de la enseñanza de Cristo Jesús y de la vida de Cristo Jesús, de lo que ellos por el Espíritu asimilaron como algo que ellos debían practicar. Lo que les enseñó es que si el perdón no aparece en la vida de un ser humano, para recibirlo o para darlo, esa persona queda desconectada de los procesos de Dios, por tanto queda relegada de ese territorio que avanza hacia adelante en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el perdón determina un punto clave, y esto tiene que ver no solo con argumentos de orden religioso, tiene que ver con razones de fondo, filosóficas, razones existenciales, razones de orden psicológico que hoy con el conocimiento de la psicología podemos entender
esas razones que existen para que Dios le haya dado tanto valor al sistema del perdón, ¿ya? Y que no nos deje a nosotros, no nos permita a nosotros asumir una postura de creyentes sin que tengamos poderosas experiencias con el perdón como una realidad especial en la estructuración de la vida nuestra. Por eso decimos que el sistema de restauración del orden divino es un sistema basado en posturas humanas. Fíjense que es clave el elemento humano, en posturas humanas, en el que la humanidad, desde su virtud, es decir, el lado bueno de la humanidad, el lado obediente de la humanidad, el lado dispuesto a hacer las cosas como Dios manda, desde ese territorio, ya, desde su virtud, se encargue de asumir la maldad. Es decir, de enfrentarse a la maldad, someterla y ajustar todas las cosas al propósito de Dios para que desde ese territorio proporcionado por la especie humana, Dios saque adelante su proyecto con todos los recursos que Él tiene dispuestos para sacar adelante su plan. ¿Ya? De modo que, basado en posturas humanas, la humanidad, haciendo uso de su virtud, asume la maldad como aquel que invierte sus ahorros para subsanar el déficit producido por alguno de los elementos de su empresa o de su sistema o de su programa. Es decir, los ahorros los tenemos y los ahorros los logramos en Cristo Jesús. Recursos suficientes a partir de la dignidad que alcanzó Jesús. Y Jesús no tiene inconveniente de usar todos esos ahorros para garantizar la restauración de todos nosotros y a través del sistema de generación en generación ir aportando de seres humanos a seres humanos elementos de gran inversión moral, espiritual y existencial para que por la acción de unos, otros lleguen y vayamos pasando de ser humano a ser humano la oportunidad de acercarnos a ese regreso al ideal de Dios, entendiendo que todos los presupuestos están hechos por Dios y todo el poder lo tiene Cristo Jesús. Fíjense que esto es grandioso. Esto es grandioso. Yo no necesito asumir, por ejemplo, que Jesús para redimirme tiene que derramar sangre divina, porque no existen las sangres divinas. Ya no existe la sangre de Dios. Dios no tiene sangre. Esa elaboración es una elaboración que desde la fe judeocristiana básica, eso no tiene presentación. La sangre de Jesús es la sangre de un hombre recto, de un hombre perfecto, de un hombre maduro, de un hombre obediente. Y cuando decimos sangre, nos estamos refiriendo a la disposición de Él por entregar la vida en función de la causa de Dios, que es la obediencia, y del bienestar de los seres humanos, en donde se manifiesta un inmenso amor por los de su especie, dispuesto Él a darlo todo por los suyos. Esa es la base del gran programa. Por eso sobre eso se fundamenta la justificación, sobre eso se fundamenta la redención que estamos estudiando, sobre eso se fundamenta la adopción, sobre eso se fundamenta todos los procesos de santificación, sobre eso se fundamenta la glorificación. Aleluya. Todo está sustentado en la actitud
de un ser humano, en la postura de un ser humano válido. Decimos entonces que esa restauración del orden, ese regreso al equilibrio, es la obra de un hombre que por su obediencia llega a la meta del propósito eterno de Dios. Y llegado allí, adquiere el mérito de ser el Hijo de Dios y logra el derecho del señorío sobre toda la creación, incluyendo a su propia especie. Se vuelve Señor. Un ser humano se vuelve Señor de esta creación en función del cumplimiento perfecto de un programa de Dios que se presentó como promesa, pero que hacía parte del presupuesto eterno de Dios de llevar a los seres humanos a la dignidad de hijos suyos con derecho al señorío sobre la creación. Y hubo uno que lo alcanzó, aleluya. Y ese uno que lo alcanzó adquiere todo el poder para la humanidad. ¿En qué sentido? En que si uno solo triunfa, ya la humanidad triunfó. Bueno, los demás se pueden perder, pero uno solo triunfa. Ya con eso la humanidad triunfó. Y la humanidad recibe el poder prometido, solo que lo recibe uno que tiene el mérito. Y ese uno tiene todo el interés de aportar ese recurso alcanzado para el bienestar de los de su especie, de su familia, de los humanos, y entonces lo invierte todo en la restauración, en la recreación de posibilidades para nosotros a través del perdón, el gran programa de Dios a través del perdón. ¡Aleluya! ¿Ya? Eso, hermanos míos, es grandioso. Eso es grandioso. Un hombre que se vuelve Señor en la creación. Un hombre convertido en Señor. Salmo 103, 110. Salmo 110, hermanos míos. Vamos a ver ese salmo mesiánico, al mismo tiempo un salmo de entronización, un salmo que tenía que ver con el momento en que un rey se posesionaba y se convertía en rey bajo el respaldo total de Dios. Es uno de los salmos grandiosos en ese sentido. Y dice los primeros versículos del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese que al decirle, siéntate a mi diestra, le está diciendo, colócate en el lugar donde tú vas a ejercer el poder a mi nombre, donde vas a recibir el derecho de enseñorearte de toda la creación. La diestra no se está refiriendo a una simple posición en cuestión de orientación, no está diciendo derecha o izquierda, lo que está diciendo, tú vas a recibir de mí todo el poder y vas a tener derecho sobre todo lo creado. Entonces le dice Jehová al Señor de David, según Jesús, le dice Jehová al Señor de David, siéntate a mi diestra hasta, fíjese que es una acción que tiene un valor mientras se cumple un presupuesto, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es decir, te los someta todos. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, es decir, vas a tener el derecho
de portar el cetro, vas a tener toda la autorización divina para ejercer el poder de parte de Dios. Domina en medio de tus enemigos. Y refiriéndose a los suyos, a los que le siguen, a los que lo valoran y lo respetan, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Y concluye diciendo, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, es decir, desde el comienzo en el presupuesto de Dios, tú tienes el derecho, refiriéndose a la promesa de Dios para los seres humanos, conquistada por Cristo Jesús, por los méritos de su obediencia, tienes tú el rocío de tu juventud. Es decir, este no es un derecho que tienes adquirido a última hora. Este es un derecho que te llega desde los tiempos inmemorables, ¿ya? En los tiempos, es decir, desde la misma eternidad. Tú tienes este derecho por presupuesto, por un plan eterno de Dios. Por tanto, no es una cosa improvisada, ¿ya? Es un programa divino. Y por tanto, en el momento en que se entroniza a este rey, un rey humano en la gloria de Dios, en ese momento la humanidad recibe todo el poder a través de él, y él decide, mediante actitud comprometida con la especie, precisamente en una de las expresiones de su obediencia a la voluntad de Dios, decide invertir todo eso en la salvación de los suyos. Gloria a Dios. ¿Será que tendremos recursos para salvarnos? Hermanos, tenemos todos los recursos eternos y los poderosos recursos del cielo. Por tanto, si usted se pierde, es mucha necedad, ¿ya? Si usted toma atajos equivocados en la vida y se pierde en su decisión de libre albedrío, es porque usted es muy necio, porque hay tanto presupuesto para salvarse que uno podría decir que casi que sería imposible que nosotros nos perdiéramos con todo el poder y los recursos que Cristo Jesús adquirió a través de sus méritos, a través de sus logros, a través de su obra. Gloria a Dios. Entonces, esa idea fue la base del discurso de Pedro el día de Pentecostés. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro habla a una comunidad que está viendo la manifestación del Espíritu Santo en la comunidad apostólica reunida en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, ¿ya? En ese aposento alto reunidos, llega el Espíritu Santo, y entonces Pedro lanza un discurso a esa comunidad, y voy a leer aparte de ese discurso para que entiendan el espíritu de esta idea que estoy tratando de mencionar. Pedro dice en el capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó,
suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Está citando aparte del Salmo 16, y Pedro está citando las palabras del Salmo 16, dando a entender que ese salmo está haciendo referencia a Jesús, a la obra que se tendría que realizar a través de la vida de él, como si Jesús estuviera allí participando en la composición de ese salmo. Es decir, es un salmo que anuncia las características del rey mesiánico, del rey prometido. Ese salmo se le atribuye a David y todo el mundo consideraba que esas palabras tenían que ver con David. Y entonces dice el apóstol Pedro, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado, aleluya, miren ustedes el señorío cómo se expresa. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Miren que recibir del Padre la promesa del Espíritu Santo es recibir todos los recursos de conocimiento, todos los recursos de claridad del propósito eterno de Dios, toda la ciencia, todo lo que tuviera que ver con aquello que Dios había dispuesto desde antes de la fundación del mundo, y esa claridad llegaba como parte del premio que recibe por el hecho de ser una persona sometida en obediencia absoluta al propósito de Dios. Y por tanto dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando al Salmo 110. Y aquí viene el punto crítico, el punto clave. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, lo ha convertido, lo ha asumido como Señor y Cristo. De hecho, saber que Dios ha hecho Señor y Mesías a un hombre que ellos mismos habían crucificado, entiendo que entran en confusión, en dolor, en preocupación. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿cómo resolvemos esto? Porque nos metimos en un lío. Porque por otro lado, es el colmo que nosotros hayamos crucificado a aquel a quien Dios glorifica, aquel a quien Dios exalta y aquel a quien Dios le da el señorío. Miren que ese es un principio de la fe cristiana.
¿Ya? Eso es un principio de la fe cristiana. Pero la solución que elabora el principio está ligado al perdón y al derecho de restaurar, al derecho de reconstruir, al derecho de comenzar a vivir una experiencia renovada a través de la oportunidad que da este Cristo con los recursos adquiridos para perdonar y restaurarle la vida a las personas. Y dice Pedro, dando respuesta bajo la unción del Espíritu, dice Pedro, arrepentíos. Ustedes preguntan qué van a hacer, pues él les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, sumérjanse en la vida de Cristo Jesús, que no está hablando aquí no está hablando del bautismo en agua simplemente, que es la figura representativa que les explicaba en otra ocasión del verdadero bautismo. El bautismo auténtico es en la autoridad de Cristo Jesús, en la personalidad de Cristo Jesús, en los derechos de Cristo Jesús. Es decir, sumergirnos como personas que reciben conscientemente todos estos recursos que vienen de Cristo Jesús. Y dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces van a recibir lo que Él recibió. ¿Ya? Recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa de Dios que recibió Jesús, el derecho de disfrutar la conciencia clara del propósito de Dios y hacia dónde podía dirigir su vida en función de cumplir el propósito ideal de Dios, eso lo recibe la iglesia. Cuando la iglesia, bajo el impacto del perdón de Cristo, que Dios lo usa como perdón suyo para nosotros, bajo ese efecto, la iglesia recibe el derecho del Espíritu, que es la capacidad que adquiere la iglesia para comenzar a ver las cosas, poder ver idealmente las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos, como Dios las plantea, interpretar como Dios nos deja ver que Él las interpreta. Y esa característica es parte del efecto del sistema que entra en la vida nuestra a través de un perdón y nos abre las posibilidades de una claridad para que el perdón fluya a través de nosotros y llegue a la vida de muchas personas que puedan recibir su influjo y su bendición. Un hombre en la voluntad de Dios es asesinado y Dios lo resucita. Ese hombre muestra, según Pedro, lo muestra el mensaje de David. Y entonces, el mensaje de David, Pedro lo aclara y dice, eso se cumple en Jesús. Y finalmente Pedro deja claro que su crucificado fue hecho por Dios, Señor y Cristo. Desde esa posición tenía toda la libertad de cobrar y vengarse de sus enemigos. Era Señor. Y Dios le hace la promesa, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Imaginen ustedes cómo les irá de mal a los enemigos. Vean ustedes lo que elabora la claridad bíblica. Pero entonces, Él opta no por destruirlos, sino por perdonarlos, resolviendo de una manera distinta, creando el sistema opuesto al común, basado así en el perdón. El sistema común dice, me las pagan, tengo el poder y me las voy a cobrar. Y si ustedes analizan muchos de los argumentos del Antiguo Testamento, que luego fueron siendo corregidos
por el mensaje de los profetas, muchos de los argumentos tienen que ver con eso. Me la hace, me las paga. Y yo se lo cobro. Y el mandamiento lo dice, ojo por ojo, diente por diente. Principio de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, bueno, ya con nosotros no funciona el asunto así, porque los profetas han venido diciendo que ese no es el sistema de Dios. No es el sistema de la venganza, no es el cobrar. El sistema es el perdón. Aleluya, el sistema es el perdón. Uno dice, aún a nosotros los cristianos nos ha quedado como difícil asumirlo. ¿Ya? Nos ha quedado como complicado entender la dimensión del sistema, cosa que entendió muy bien Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, Dios asume en su programa de salvación para la especie humana ese acto de Jesús, ese acto de Cristo el Señor, ¿ya? Y a partir de allí se construye el poderío de el Evangelio como recurso de salvación, usando un manejo contrastante con el común, un manejo que cuando se analiza desde la perspectiva que tienen los seres humanos en su visión en el mundo, dicen, no sirve para nada. No, para lo único que sirve es para que abusen de uno, para que se aprovechen de uno. Jesús entendió que no. Jesús entendió que si el que está detrás de este sistema es Dios, Dios no lo permite. Y cualquier expresión de abuso, Dios entonces lo afecta con su justicia. Y miren, Jesús fue crucificado injustamente. Jesús fue agredido injustamente y llevado a la muerte injustamente. ¿Qué hizo Dios? ¿Frenteó a los que lo mataban? No. Dios simplemente confirmó el respaldo resucitándolo de los muertos. De modo que Él tuvo en sus manos hacer su venganza, pero obedeciendo al principio divino, en la claridad del espíritu que tenía, Él decidió invertir de otra forma. Invirtió restaurando, invirtió dando oportunidad, invirtió perdonando, invirtió sanando. Si los seres humanos entendiéramos eso, nos habríamos librado de muchas guerras que no tienen sentido. Nos habríamos librado de muchos conflictos. Nos habríamos librado de muchos manejos que terminan creando peleas que hacen más daño que solución. Como el dicho dice, es mejor un mal arreglo que un buen conflicto, o que una buena querella, o que una poderosa demanda. Es mejor un mal arreglo, demostrando que hay más sabiduría en eso de buscar resolver las cosas en los términos en que la salud no se quebrante y las posibilidades den oportunidad para todos encontrar salidas y soluciones válidas. Ya, en la segunda carta a los Corintios, miren ustedes la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. El apóstol Pablo hace mención de esta idea interesante cuando dice capítulo 5 de primera carta a los Corintios, dice, hablando de las posibilidades que da en el Espíritu de Cristo el programa de Dios con nosotros.
Y todo esto proviene de Dios. Todo lo que alcanzamos en Cristo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos míos, una reconciliación por los logros de un hombre con el poder del señorío, ¿ya? La obra de Cristo, que cumple el propósito de Dios perdonando a todos sus hermanos. Dios usa ese perdón para garantizar la restauración nuestra, entendiendo que en ese perdón, podríamos decir, está expresándose el perdón divino. El sistema se extiende a través de los que reciben el beneficio, quienes se convierten en ministros de la reconciliación con Dios, usando la palabra de la reconciliación. Nos reconcilia Cristo con Dios y Dios nos encarga a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y la persona que nosotros llevemos a reconciliarse con Dios a través del sistema del perdón, entonces lo convertimos en ministro de este ministerio de Cristo Jesús a lo largo de la historia. Y así vamos afectando a toda una humanidad necesitada de una intervención especial de seres humanos que se usan como mano de Dios, como recurso de Dios, para ir sanando a la especie dañada por toda la injusticia, la impiedad, el engaño, toda la mentira que trajo el descuido de la humanidad, el abandono de Dios, y que degradó todo, produjo tanto daño en la sensibilidad, en la conciencia, produjo tanto daño en el corazón de las personas, llenó los corazones de odio, rencor, resentimiento, de miedos, de complejos. Y entonces, usando este nuevo sistema que rompe con lo establecido, recrea Dios persona a persona las posibilidades para sanar a una humanidad que necesita esa sanidad para encontrarse con toda la provisión prometida por Dios a través de su palabra, su proyecto de valor eterno. Hermanos, el perdón de Dios se expresa en el espíritu que recibe el creyente, que le permite identificar lo que ve Dios respecto a las posibilidades de su propia vida, del creyente. Cuando yo comienzo a ver las cosas a través de la claridad que me proporciona el Espíritu, hermanos míos, yo puedo darme cuenta de que a esto del perdón es una cosa que obedece a razones más grandes que simplemente decirle a alguien yo lo perdono, porque no solamente está resolviendo los problemas que tienen que ver con la actitud del otro, sino con los problemas de mi propia vida, y estoy extendiendo la claridad del Espíritu para que otros vayan asimilando y vayan aportando soluciones a una humanidad que en su ignorancia y en su torpeza se va destruyendo a sí misma. Por tanto, Dios nos hizo capaces de reconstruirnos a partir de Cristo Jesús. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Hermanos, oigan esto, todo el sistema giró alrededor del perdón de un hombre que busca la perfección pensando en la superación de su especie, en rescatarla de su fracaso. El perdón entonces es la herramienta poderosa para resolver el problema del desequilibrio que produce cosas muy tristes. Fíjense que el perdón es la solución para que podamos superar el gran desequilibrio que produce el ambiente de víctimas y victimarios. Si existen víctimas, si hay victimarios,
y eso se queda así, el desequilibrio destruye, hace mucho daño. La víctima se daña hasta perecer. El victimario destruye sus posibilidades porque daña su corazón y malogra sus espacios relacionales. Por tanto, hermanos, si hay víctimas y victimarios, no hay bienestar humano. Si hay esclavos y señores, no hay bienestar humano. Y por otro lado, se quiere acabar con algo terrible, que es la impunidad a favor de los fuertes contra los débiles. No hay manera de resolver eso sino a través del perdón. Fíjense ustedes, no hay manera de resolverlo. ¿Ya? Y el perdón como sistema. De modo que si el perdón se aplica con todo su poder, desaparece la condición trágica de las víctimas y el victimario asume una responsabilidad. ¿Ya? Desaparece la condición inadecuada de los esclavos y los señores asumen responsabilidades. Y, hermanos míos, desaparece lo que es de las cosas más terribles en el sistema inicuo de los seres humanos, la impunidad. ¿Ya? La impunidad que permite que los fuertes destrocen a los débiles y que no haya nada y no haya nadie que reclame, que intervenga, que se manifieste. Esa impunidad en el sistema inicuo, en el sistema de la mentira, es algo que produce, digámoslo así, mucho más daño, porque produce más odio, más resentimiento, produce más temores, produce complejos, produce muchas culpas que no se resuelven. Hermanos míos, es un mundo que enloquece. Y eso es lo que vamos viendo. El mundo se está enloqueciendo. Cada día hay cosas más absurdas, hay elaboraciones más sin sentido, porque a nada se le da justa elaboración. Nada se trabaja con la solvencia que debe trabajarse para resolverse, sino que todo el mundo busca acomodar las cosas de acuerdo a su conveniencia. Y las víctimas siguen viviendo su tragedia, los esclavos siguen sometidos a una servidumbre injusta y la impunidad sigue reinando en medio de una sociedad que no resuelve nada. Vean que de ese tamaño es el problema y el perdón se mete allí en medio buscando resolverlo, buscando, digámoslo así, buscando recrearlo en el espíritu correcto, en la actitud correcta. La gente que va entrando en este sistema del perdón es gente que resuelve daños enormes, daños que vienen de mucho tiempo, desde muy temprano en la vida. Y cuando se enfrenta a un buen manejo de esto que estamos descubriendo, que es la obra de Cristo, la obra de sanidad a través del perdón, cuando la persona se va metiendo en esto, la persona descubre esa experiencia tremenda de liberación, ¿verdad? Esa experiencia de claridad donde las cosas se vuelven tan evidentes, donde la persona puede decir, es que yo cómo no había visto esto, cómo no había entendido esto. Y fíjense que es un camino que supera la venganza. Oigan esto interesante, ¿no? Y voy a dejar
allí planteada la idea, voy a introducir la idea, porque tengo que redondear lo que he dicho hasta aquí. Que si el asunto lo tratamos de resolver a lo común, la venganza es la solución. Y nosotros vemos el cuento de las guerras humanas, donde unos le cobran a otros los males que hicieron para establecerse en el poder, para que luego otros le cobren a estos los males que están haciendo, y no hay manera de resolver el problema. No hay manera de resolver el problema. No hay un interés de auténtica reconciliación, de auténtica solución de fondo, ¿ya? Interesante el hecho de aquellos hombres con claridad suficiente para decir, si nosotros no perdonamos, nuestra sociedad no tiene futuro, ¿ya? La postura de Mandela en Sudáfrica, la actitud de Gandhi en la India, personas visionarias que dijeron, si nosotros nos ponemos de igual a igual con el enemigo, si nosotros nos ponemos en el plan de la destrucción del enemigo y no buscamos los caminos que primero resuelvan el daño que llevamos por dentro, producto del resentimiento, del odio o producto de los temores que han crecido en razón a todo este maltrato y esta agresión. Si no comenzamos a resolver las cosas adecuadamente, vamos a perpetuar el mal y vamos a destruir nuestra sociedad. Ellos elaboraron planes alternativos. Gandhi de no agresión, y Mandela dijo, bueno, tomemos en cuenta que estos son compatriotas nuestros y en el interés que están demostrando, aceptémoslos, perdonando lo que pasó y buscando reconciliar la sociedad. Ese proceso es el proceso cristiano. Ese es el proceso cristiano. Sobra decir que ese proceso en nuestro país no se ha podido llevar a cabo. Y no se puede llevar a cabo porque no hay un interés genuino de asumir responsabilidades, ¿ya? Los corruptos no asumen responsabilidades, los violentos no asumen responsabilidades, y entonces es el pueblo el que tiene que asumir la postura de aceptar las decisiones de ellos para seguir manejando las cosas como a ellos les da la gana y no buscar el camino del auténtico perdón, de que todos los factores de desestabilización, todos esos factores que tienen que ver con el quebranto de la armonía social, factores como la violencia, factores como la corrupción, factores como las afectaciones en la mente producto de los daños recibidos, que todos estén en la disposición de aportar su granito de arena, de colocar lo que le corresponde, y nosotros salvamos la sociedad. Por eso es que conviene la postura nuestra como cristianos. Los cristianos estamos viendo las cosas desde el enfoque de Cristo, y es a partir de esas posturas nuestras que nosotros tenemos confianza que el futuro de Colombia viene en otro orden. No es el camino de la venganza. La venganza se supera, pues la venganza es incapaz de regresar el equilibrio. Nunca la venganza regresa el equilibrio, produce otra forma de desequilibrio y entonces así se va a mantener el desbarajuste y el desorden. No, hermanos míos, es la actitud del siervo de Dios que produce la sanidad. Y voy a terminar leyendo un texto que va a ser la base de lo que vamos a trabajar en la próxima reunión. Pero quiero que esto vaya quedando claro. Esto es un orden basado en el perdón.
Es un programa basado en el poder de Cristo. Cristo tiene poder y el poder lo ha desplegado en esa elaboración magnífica del perdón. El perdón como un sistema de salvación, como un sistema de restauración de posibilidades, como un sistema de sanidad. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. En el versículo 15. El escritor dice, porque esta es la voluntad de Dios. Miren ustedes la solución en el Espíritu de Cristo. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, claro, poder de la libertad, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Yo soy libre, por tanto, de que me las paga, me las paga. Ah, me hizo esto, va a ver usted, cuando yo le haga esto, usted se dará cuenta cuánto duele. Usted va a sentir el efecto, lo mismo que me dolió a mí, a usted le va a doler. Esa es la libertad que queremos usar. Si me lo hizo, se atiene a las consecuencias, ¿ya? Porque yo se lo voy a cobrar. Esa visión, hermanos míos, dice Pedro, es aquel que usa mal la libertad, ¿ya? No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice en el versículo 19, leo en el 19 para cortar, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Oigan esta idea, principio cristiano. ¿A qué se nos llama a los cristianos? A resolver el problema del mal, a resolver el inconveniente de la injusticia, el inconveniente del error, de la mentira. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ¿ya? Ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Noten entonces que el problema, es decir, la solución cristiana, es regresarle al programa el orden a través de asumir mediante el perdón, mediante el no cobrar, mediante el no ajustar cuentas, sino poder uno tener la solvencia para decir no voy a contestar de la misma manera, porque como leíamos en Romanos 12, no debemos ser vencidos de lo malo, sino que hay que vencer con el bien el mal. Así que si tu enemigo, dice previamente el texto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, vas a colocarlo en vergüenza, vas a hacerlo sentir muy mal y le vas a demostrar que tú no estás en el plan retaliativo, sino que estás tratando de darle oportunidad a que recree sus condiciones de vida y las ajuste a otra perspectiva que le permita recibir de Dios los recursos
para encontrar el camino que lo lleve a la salvación eterna. Esa es la perspectiva, aunque lo complementaremos dentro de 8 días. Esto ya nos está dejando ver que si el perdón no está funcionando, hermanos míos, no está funcionando nada de Dios en nosotros. No está pasando nada respecto a la obra de Cristo. Y estamos viviendo en la misma injusticia y en la misma maldad de la que Dios quiere salvarnos por medio de Cristo Jesús. Usted que se resiste a perdonar, o usted que está haciendo del perdón suyo un gran conflicto, es bueno que comience a visionar esto de manera objetiva, que usted pueda decir, oiga, el perdón es la base de esto. El poder de Cristo se está ejerciendo por el perdón, de modo que si yo quiero que sobre mí repose el poder de Cristo, tengo que moverme en la esfera del perdón, porque ese es el que me va a dar los recursos para solventarme a mí y los recursos para resolverle a los otros, especialmente a los que tengo cerca, los grandes problemas que tienen, y devolverles la salud a su mente, la salud a sus pensamientos, y sacarlos de la tragedia de tantos sentimientos y emociones equivocadas que destruyen la vida. El perdón es la base de la solución de Dios en Cristo Jesús. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, reconociendo que estamos aceptando esto como un gran presupuesto en el programa para nuestras vidas. A veces yo podría decir que aquí hay gente en nuestra iglesia que no ha podido comenzar a ser cristiana porque le ha quedado difícil vencer ese escollo, porque no se puede reconciliar con su propia vida debido a que no tiene disposición para sacar de sí tantas cosas envenenadas, tantas condiciones dañadas, producto de la agresión del mundo injusto, esa agresión que se ha hecho sobre la vida de ellos, y no tienen disposición. Les parece que renunciar a eso es renunciar a sus derechos, y sucede que se están negando la oportunidad de recibir de Cristo todo el poder, toda la grandeza, todos los recursos, y de Dios el Espíritu suficiente para entender y moverse en la esfera válida de la vida y reconciliarse con la vida como debe ser. ¿Por qué? Porque si no entra por el perdón, no va a resolver nada espiritualmente en su propia vida. Que Dios nos ayude. Yo sé que usted está luchando y hay poder de Dios para darle victoria, porque si es para esto, Dios despliega todo el poder del cielo y lo hace una persona llena de recursos para resolver todo esto. Padre eterno, te doy gracias por esto que nos has dado hoy por tu palabra. Nos has llenado de razones, nos has motivado, nos has despertado claridades alrededor de esta necesidad de meternos en los espacios del perdón, Señor. Estamos entendiendo esta obra de Cristo Jesús. Estamos descubriendo, Señor, que los méritos de Cristo Jesús han alcanzado para abrirnos a nosotros las posibilidades de recibir el poder que proviene de su señorío por medio de nuestra ubicación en el Espíritu de Él, en nuestra identificación total con lo que Él es, con lo que Él piensa, con lo que Él hace. En el nombre de Jesucristo te doy gracias porque estás, Señor, rescatándonos, nos estás haciendo pensar correctamente, estás despertándonos conciencia de otro nivel de la existencia y que no podemos quedarnos reducidos a patrones, Señor, que ya no sirven, ya no alcanzan, porque tú estás tratando de resolver nuestros problemas de fondo. Por eso declaro a mis hermanos victoriosos en esa lucha que tienen, Señor, para vencer los inmensos conflictos que llevan por dentro, las dificultades que les daña la vida. Oh, Señor, el desgaste que se está produciendo porque no dan el brazo a torcer y no se abren hacia el poderoso sistema del perdón, donde Cristo Jesús, desde su condición de Señor, está desarrollando toda una dimensión de sanidad,
todo un despliegue de posibilidades de vida a todos los que se acogen a la gracia que se les permite alcanzar a través de su disposición de someterse al régimen de Dios en Cristo. Gracias, Padre Santo, por esto que nos estás dando, por esto que estás logrando en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, esto es trabajo, pero los estoy llenando de todas las razones desde la visión bíblica para que usted, y de hecho me estoy llenando de esas razones para que yo también tenga suficiente argumento para enfrentarme al perdón, usted para enfrentarse al perdón y resolver los grandes problemas que destrozan su mente. Que Dios le dé victoria. Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.